Gracias, Padre, porque estamos aquí. Hemos venido, hemos dejado nuestros hogares, tal vez con miles de cosas que hacer y responsabilidades con las cuales cumplir. Pero hemos entendido que esta es la más importante. Hemos venido a tu casa de oración para olvidarnos, oh Dios, de todas las cosas seculares que controlan nuestras vidas. Para nosotros hoy, venir a adorarte, a cantar himnos en tu nombre y hablar de tus maravillas. Señor, en este momento en que tu palabra ha de ser expuesta, rogamos y suplicamos, oh Dios, tu dirección. Que tú, Señor, estés con nosotros. Que tú, oh Señor, nos dirija con tu Santo Espíritu para hacer tu voluntad hoy una vez más. Y que tu palabra, Señor, sea expresada de la mejor manera posible. Utiliza a tu siervo, Señor, de la manera que tú has tenido determinada. Aquí estamos, Señor, para ponernos en tus manos, sin buscar, oh Dios, la honra ni la aprobación de los hombres, sino la tuya. Ante ti, Señor, venimos. En Cristo, tu Hijo amado, con gracias lo pedimos todo una vez más. Amén. Amén. Amados hermanos, vamos inmediatamente a un texto que muchos de nosotros conocemos y que posiblemente hemos leído ya varias veces y necesitamos una pequeña explicación, una aclaración con respecto a las palabras que aquí se escriben. Me refiero a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el 18. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el 18. Donde nosotros al leer las palabras aquí expresadas hemos puesto como título el rapto de la iglesia. Creemos en un rapto, creemos que un día la iglesia será arrebatada, que Cristo puede llegar en cualquier momento y arrebatar su iglesia, a sus hijos, tal y como lo expresa aquí en estos textos que vamos a leer. Queremos también dar a entender que al estudiar estos textos, ustedes podrán encontrarse con diferentes interpretaciones del mismo, donde son utilizados para apoyar ciertas doctrinas que ellos coinciden y creen que el Señor nos ha presentado a través de toda su escritura, esto que ellos creen. Nosotros no vamos a entrar en este texto hoy a analizar ni a contradecir interpretaciones que alguien haya hecho. Queremos nosotros limitarnos a hablar de esta realidad por la cual todos nosotros tenemos que pasar. Es importante además entender que esta misma palabra, rapto, no aparece en la Escritura, pero tiene el sentido específico de decir que nuestro Señor nos llevará en cualquier momento. Por esa razón ha sido utilizada la palabra rapto. Yo no me opongo a ella, pero quiero que nosotros entendamos que esta expresión no existe en la Escritura. Entonces podríamos decir que es una realidad que nosotros seremos levantados un día. Cristo nos llevará a su presencia en cualquier momento. Mi hermano, qué glorioso sería si sucediera aquí en este momento, antes de que nosotros terminemos de hablar de estas cosas y el Señor llegara en este tiempo. ¿Qué le diríamos al Señor? Señor, ¿por qué no me dejaste terminar? Pues mi hermano, hoy tenemos la oportunidad de nosotros hablar de esa gloriosa realidad que los hijos de Dios van a experimentar y que también conocerán los que no han conocido a Dios. Vamos a leer estos versos. 4:13 hasta el 18 de primera carta a los tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, cuando dice, siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Para esto estamos aquí específicamente. Para alentarle con estas palabras. Los tesalonicenses tenían miles de preguntas doctrinarias que hacer. Querían saber tantas cosas que ellos no entendían de lo que podría suceder después de ellos partir de esta tierra. Es una realidad que todos, un día partiremos de esta tierra. A nadie le gusta escuchar esto, ¿no? Todos queremos escuchar que vamos a vivir 150 años. Y que vamos a seguir viviendo y en salud incluso. Pero es incierto. Nunca sabemos si serán en salud. No sabemos los años exactos que nosotros vamos a tener que vivir. Porque podríamos decir, bueno, yo soy un roble, estoy perfectamente en salud, a mí me esperan muchos años. Aún así, son tantas las cosas que suceden, donde jóvenes llenos de salud mueren. Donde personas con muchísimas enfermedades luchan y duran años con sus enfermedades. Es inexplicable. La realidad es que todos en cualquier momento dejaremos esta tierra. La pregunta de los tesalonicenses era la misma que nosotros tal vez podríamos hacernos miles de veces. ¿Qué va a pasar con los nuestros que ya han muerto? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué es lo que sigue después de la muerte? ¿Es verdad que hay algo diferente después de la muerte? ¿O solo es una invención de los hombres o de alguien que ha querido implantar en la mente y el corazón de los hombres que hay algo especial después de la muerte? Las dudas, las inquietudes, por falta de su fe en Dios y su acercamiento y comunión con Él, nacen automáticamente. Es ese acercamiento a Dios, el acercamiento a escudriñar la palabra de Dios, a estudiarla, lo que nos guía a entender perfectamente cuáles son los planes de Dios con la humanidad después de la muerte. ¿Existe recompensa para los justos y un castigo para los inicuos o los perversos, los malvados? ¿Existe eso? Son preguntas que constantemente nos hacemos. ¿Dónde está la respuesta? ¿Cómo podemos nosotros contestar eso y decir, así es? Estoy convencido completamente de que así es. Muy difícilmente una persona que no ame a Dios y que se ame a sí mismo más que a Dios y solamente quiera satisfacer los deseos de la carne podrá contestarse estas preguntas de una manera sana y correcta.
Aquel que quiere aferrarse a Dios y buscar la dirección de Dios diciendo, Señor, esto que tú has planificado es cierto. Nosotros los creyentes ahí entendemos perfectamente que Dios con la obra que ha hecho en nuestro corazón, dejando al Espíritu Santo dentro de nosotros, confiamos en esa promesa que Él ha hecho de que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, no la lógica de los hombres, no lo que los hombres puedan creer o pensar, sino el Espíritu mismo te llevará a entender la verdad. Pablo está confiando en esto. Cuando escribe estas palabras, él entiende que le está escribiendo a creyentes que tienen el Espíritu de Dios y que tienen preguntas que hacerse, pero que cuando Pablo escribiera, ellos iban a entender perfectamente que eso era verdad, porque el Espíritu Santo iba a confirmarle de que lo que él estaba diciendo era cierto. Estas mismas palabras podemos nosotros expresárselas a un incrédulo y no la entenderá. Porque como el mismo Corintios dice, porque para ellos son locura y no la podrán entender. Por eso el hombre inventa tantas cosas, inventa religiones, preocupado por lo que ha de suceder, por lo que ha de venir. Y han inventado cosas que tantas personas se creen, como es la reencarnación. Pórtate bien, para que cuando tú vuelvas a nacer de nuevo, no vayas a nacer en una cucaracha. Porque si te portas mal, para ahí es que va. Pero si te portas bien, tal vez tú seas por lo menos un caballo. Y quién sabe si vuelves y reencarnas por tu buen comportamiento en otro ser humano ya mucho más avanzado. O posiblemente seas un presidente. Pórtate bien y tendrás lo que te espera en la próxima generación, en la próxima vida, perdón. Ve cómo los hombres inventan tratando de buscar una solución. Pero ¿saben el asunto? Muchos lo creen. Los hombres cuando no quieren escuchar la verdad se aferran a la mentira. Aunque no le encuentren lógica. Pero tienen que creer algo. Y aquí voy. Nadie en este mundo puede vivir diciendo no creo en nada. Oh, yo no creo en Dios. Bueno, ahí está. ¿Tú crees que no crees en Dios? Nadie se escapa de creer en algo. Es necesario para la existencia humana que el hombre crea. Que el hombre crea en algo. Ahora, en quién tú crees es lo importante. ¿Hacia dónde te dirige? Para nosotros enfrentar una realidad que nadie puede evitar. La realidad que nadie podrá evitar es que usted y yo un día moriremos. Entonces las preguntas siguen siendo las mismas que nos hacemos. Por más vuelta que le hagamos, por más conceptos que tengamos de la vida nuestra y de lo que puede ser, siempre tendremos que llegar a este punto. Un día moriremos. Pablo se propone dar a sus lectores un mensaje aquí de consolación para los creyentes, confiando en que las personas que escudriñarán y verán, leerán sus palabras, son personas que ya tienen al Espíritu de Dios viviendo en su corazón. Por eso también nosotros queremos venir con esa misma actitud, entendiendo que usted entenderá lo que vamos a decir aquí hoy. En ese mismo versículo 13, para ir avanzando rápidamente con todo lo que tenemos que decir, mira, observen lo que dice Pablo aquí en ese versículo 13. Que nos dice, abran sus Biblias, manténganla abierta, vamos a estar mirando estas cosas, porque hay preguntas que tal vez usted tenga muy calladita, pero que no se atreve a hacerla, porque si la hago me van a decir que soy ignorante. Si la hago me van a decir que cómo es posible que tanto tiempo aquí y no haya aprendido esto. Pues contéstesela hoy y esperamos lograrlo con la ayuda del Espíritu Santo.
Versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, dice Pablo, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Interesante versículo, ¿no? Es un verso de consolación, donde ya la muerte para el creyente parece no ser un fracaso, sino una esperanza gloriosa, dice Pablo. Una esperanza gloriosa. Un motivo para no entristecerse, sino para decir, Señor, cuando tú quieras, llévame, porque sé que estaré contigo de una vez y para siempre. Esa es la confianza del creyente. Confiar en que Dios ha hecho una promesa que cumplirá de la misma manera que ha prometido las otras. La gran promesa, antes de entrar en este verso, es esta. La que se ha dicho desde el principio del cristianismo, desde que Cristo vino a la tierra y murió y resucitó, la esperanza del creyente ha sido la misma y predicada una y otra vez cuando dicen Cristo viene. ¿Cuántos años han pasado y el Cristo que ustedes dicen no llega? Nosotros los creyentes hoy, confiando y con seguridad, decimos lo mismo hoy. No importa que pasen 4000 años, estaremos diciendo Cristo viene porque confiamos en esta promesa. Él viene y puede venir en cualquier momento. No soy de aquellos que se atreven a decir, oh, ya está cerca, las cosas están ahí. Sí, es posible que esté cerca, pero cerca en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Dios determinará cuándo Él vendrá, no cuando tú quieras. Es cierto que estamos mirando tantas señales y tantas cosas que parecen advertirnos que Cristo ya puede llegar en cualquier momento. Pero aún así, ¿quién es capaz de confirmar y decir, Él viene? Pablo está interesado en esto, en que entiendan que Cristo vendrá y que cuando Él venga van a pasar cosas que Él no quiere que usted esté ignorante de ellas, sino que esté preparado para ese momento, para cuando Él llegue, sea cual sea, nosotros podamos decir, ya llegó nuestro Señor. No sorprenderse, ni saber qué es lo que está pasando. Pablo dice, no quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen. Están preguntando qué es lo que va a suceder con los nuestros que ya han muerto. Pablo le dice, ellos duermen. Y utiliza esta palabra para referirse a todos aquellos que han muerto en el Señor. Aquellos que han muerto en el Señor, Pablo dice, ellos duermen. Cuando usted se acuesta a dormir, tiene la esperanza segura de levantarse el próximo día. Usted nunca se acuesta a dormir pensando que no va a amanecer, porque entonces no duerme. Siempre está pensando, voy a dormir, voy a descansar y me voy a levantar. El creyente en Cristo tiene esa misma esperanza. Llega la muerte. Oh, despertaré. Porque simplemente estoy durmiendo. Simplemente dormiré. Y al despertar tendré una visión gloriosa donde veré a mi Señor. Esa es la esperanza del creyente. Si esto no es consolador para cada uno de nosotros, entonces, ¿en qué Dios estamos creyendo? El simple hecho de yo poder pronunciar esta palabra aquí, para mí es motivo de gozo, de felicidad y de alegría. Me acuesto, no despierto para los hombres, pero despierto ante Dios. Amén. Que es lo más glorioso que nos pueda pasar. Pablo dice, ellos duermen, simplemente duermen. Despertarán y se levantarán. Seguridad completa.
Cuando Cristo fue a resucitar la hija de Jairo, dice en Mateo 9:24, dice, ¿qué le dijo? La niña no está muerta, sino que duerme. Pero para los padres, ¿cómo estaba? Bien muerta. No estaba respirando, no se estaba moviendo. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Por qué dice que no está muerta? Lo que estaba dando a entender allí claramente es que Cristo tiene el poder sobre la muerte. Y la muerte ha sido vencida. La muerte no es algo a lo que tengamos que tenerle temor. Tampoco la muerte es lo que hoy hacen en algunos lugares, celebrarla y darle honra y hasta adoración. La muerte es un enemigo que hay que vencer y que únicamente podemos vencerla a través de Cristo. No la vencemos dándole cariñitos ni diciéndole pórtate bien conmigo porque te traigo regalo para que los que se han ido tú la trates bien. No, eso no es. Si no se arrepintieron, si no conocieron al Señor, el futuro de ellos, por más celebraciones y más honra que tú le des a la muerte, se irán al infierno. Por eso es que es una blasfemia hoy que los hombres quieran venir y celebrar la muerte. Cristo venció la muerte y dice que en ellos los que han conocido al Señor resucitarán, confirmando esa gran verdad. Ella duerme. Y aquella fue levantada porque Él tenía poder sobre la muerte. Cuando le dijeron al Señor la noticia de que Lázaro, su amigo, había fallecido, en su humanidad el Señor lloró. Todos sentimos tristeza cuando un familiar nuestro se va. El solo hecho de pensar, no lo veré más. Tantos recuerdos que nos dejó. Nuestra mente no capta la idea de que ya no estará entre nosotros y sentimos tristeza. Tu amigo ha muerto. Está muerto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Nuestro amigo Lázaro duerme. Otra vez la palabra. Qué convencido estaba el Señor tratando de enviar un mensaje que nosotros debemos tener claro. Un mensaje que nosotros debemos entender perfectamente. Él simplemente duerme. Pero todos querían verlo despertar en esta tierra. El hecho de que el Señor lo hiciera despertar nuevamente para poder habitar en esta tierra y poder moverse, no significaría que Él nuevamente no volvería a morir físicamente. Pero había lecciones que dar, clara. Una prueba, ¿quieren saber que sí, Él duerme? Lázaro, levántate. Lo llama por nombre para indicar que Él tenía el poder sobre la muerte. Si Él levantó a Lázaro, la hija de Jairo, también nosotros seremos levantados con el llamado que Él haga a cada uno de nosotros. ¿Usted cree eso? Amén. ¿Está confiado? Entonces duerma tranquilo. No hay por qué temerle a la muerte. Y Él dice, no lo ignoren, porque esto dará ansiedad, dará tristeza, angustia. Y eso mayormente sucede
cuando nosotros amamos tanto las cosas de este mundo. Es un amor tan grande y un aferro tan grande a las cosas que nosotros hemos logrado. Y wow, mira lo que he conseguido. Y entonces cuando yo me vaya, ¿a quién se le queda eso? O a quien no lo trabajó. Síguete matando para que otro lo disfrute. ¿Sabe cuál es la lección en todo esto, en este ritmo de vida que llevamos? Disfruta lo que tienes, pero disfruta más a Dios, que es quien tiene control de tu vida y de todo cuanto te acontece. Vive para Él. En este momento que tú estás aquí, disfruta al Señor. Da gracias porque llegaste aquí hoy. Porque Él es tu Dios, Él es tu Señor. Él es quien tiene el poder de levantarte en el día de tu muerte. Y simplemente tú dormirás porque confiaste en el Señor. Glorioso es nuestro Dios que nos da a entender esto. Dormir vino a ser entonces un término usado para aquellos que morirían en la esperanza de la resurrección. En Hechos 7, 60, nosotros encontramos aquí un hecho muy interesante. Hablando de Esteban, cuando dice lo siguiente, dice, y puesto de rodillas, hablando de Esteban, dijo, clamó a gran voz, sabiendo que ya iba a morir. Señor, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¡Qué corazón el de aquel hombre! Que fue capaz de entender el mensaje del Evangelio. Lo guardó en su corazón. Lo predicó con la esperanza de que los hombres abandonaran la maldad de su corazón. No lo hicieron, lo apedrearon y lo mataron, pero el mismo amor continuaba en él a pesar de todo lo que le habían dicho, y dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Todavía él, aún allí en aquel momento, tenía la esperanza de que ellos entendieran este glorioso evangelio. Pero lo importante aquí que nos concierne a nosotros es que dice la Escritura que él, habiendo dicho estas palabras, durmió. Nunca dice, murió. No, la muerte ha sido vencida ya. Durmió. Y Dios lo llamará como llamó a Lázaro. Y levantó a la hija de Jairo. Así lo hará con cada uno de sus hijos. En 1 Corintios 15, que no podríamos dejar de mencionar por lo menos un verso de este capítulo de 1 Corintios, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Mas Cristo ahora ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué está diciendo? Él resucita primero y garantiza la resurrección de los que vendrán, de aquellos que han vivido para Él. Primicia de los que durmieron. La seguridad de aquellos que habían muerto antes de Él tendrán ahora la esperanza también de resucitar, porque Cristo hizo la obra, muriendo por ellos mismos. Antiguamente, los cementerios se le llamaba panteones. Lo interesante aquí. El nombre usado en griego. Pero desde los tiempos de Cristo en adelante, a los panteones se le empezó a llamar cementerios, que nos viene de una palabra griega también llamada koimao, que significa el lugar de los que duermen. Esa expresión que ustedes ven acá, que conocen y que pronuncian tantas veces y con tanto miedo la pronuncian cementerio, simplemente quiere decir lugar de los que duermen. Utilizada de ahí en adelante con la esperanza de que simplemente todos los hombres dormirán y se levantarán. Pero lamentablemente la realidad es que todos aquellos que no hayan aceptado a Cristo como su Salvador, que no hayan vivido para ello, simplemente seguirá siendo un panteón más, no un cementerio.
¿Captan la idea? No será un lugar donde usted simplemente dormirá, sino será levantado, pero para juicio y condenación eterna de su alma. ¿Ve? Porque muchos no vienen a nuestras congregaciones. ¿Ve? Porque muchos no quieren realmente aferrarse a lo que la palabra de Dios dice y prefieren buscar un lugar que allí le entretenga y le presente personas danzantes y que lo entretengan y comiencen a danzar y a moverse y decir, aquí está el Espíritu de Dios. Y presentarles dramitas y una serie de cosas que le entretengan y usted se vaya feliz. No, aquí estamos hablando de una realidad que usted tendrá que enfrentar si no acepta al Señor en su corazón y le recibe como su Salvador. El mismo versículo 13 nos continúa aclarando aún más sobre este tema. Y es cuando Pablo continúa su instrucción a los tesalonicenses diciéndoles para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. En otras palabras, lo que Pablo les dice a sus lectores es lo siguiente: no se llenen de aflicción, no se llenen de tristeza, ni de congoja porque llegue la muerte. Y en Juan 11:25 encontramos un texto que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué esperanza más gloriosa! Yo soy la resurrección y la vida. Confíen en eso. Yo estoy aquí. Ustedes han creído en mí. Pues estén en paz y consolados. No con tristeza, sino en esperanza. Porque yo soy la resurrección y la vida. En Él hemos creído. Mi hermano, tenemos a Cristo. Si usted o yo hoy morimos por lo que sea, nosotros en nuestra humanidad lloraremos como Cristo lloró al Lázaro. Nos vamos a entristecer, pero en el fondo de nuestro corazón habrá una alegría inmensa. Y nosotros también tal vez pensemos, oh Señor, gracias porque nuestro hermano, nuestra hermana está en tu presencia. Sabemos, oh Dios, que ha despertado contigo. Sabemos, oh Dios, que allí estaré un día y lo veré. Esa es la esperanza más gloriosa que un hijo de Dios pueda tener, sí o no, mi hermano. ¿Cómo podrá usted vivir la vida cristiana sin esa esperanza? Sin la esperanza de que un día nos levantaremos y estaremos con el Señor para siempre, por los siglos de los siglos, ya sin tiempo ni límite. Señor, gracias por tu misericordia. Pablo consuela a los creyentes haciéndoles saber que llegará el momento en que el Señor tocará la trompeta, dice el texto. La trompeta final. Y entonces los cristianos muertos resucitarán. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. 15 sigue diciendo, por lo cual os decimos que esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Sigamos leyendo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero le dice, van a resucitar. La seguridad está ahí. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y cuándo sucederá eso? Cuando escuchen la trompeta. Yo me imagino esto. Imaginemos que nosotros estemos muy entretenidos aquí ahora y escuchemos una trompeta del cielo. No como la que estamos nosotros acostumbrados a escuchar. Le aseguro que dejarán de escucharme a mí, porque se van tal vez a aterrar. Pero no se aterren. Llegó nuestro Señor. Nos vino a buscar, porque entendemos que lo que se está diciendo aquí se cumplirá. Es interesante esto. Este versículo 16 que acabamos de leer.
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Me recuerda ese hecho de Moisés, cuando condujo al pueblo de Israel desde el campamento hasta el pie del monte Sinaí. Dios les dijo: cuando suene largamente la trompeta, subirán del monte. Éxodo 19:13. La trompeta sonará. Todavía el Señor está diciéndole esto de esta manera, como si estuviera pensando en lo que sucederá finalmente. Más adelante se menciona que cuando sonó la trompeta, el pueblo, ¿qué hizo? Oh, lleno de felicidad. Se estremeció y se asustó, porque parece que ellos fueron y todavía no creían que iba a suceder. Dile al pueblo que cuando suene la trompeta. Oh, sí, una trompeta que va a sonar. A ver cómo nos engañan ahora. Siempre fue un pueblo desconfiado completamente, a pesar de todo lo que Dios había dicho y mostrado con ellos. ¿No es así mismo el pecador? Usted le puede presentar lo que usted quiera, la prueba más grande y evidente, y ellos continuarán desconfiando hasta el último momento. Cuando ellos escucharon aquella realidad de que sonó la trompeta, ellos se estremecieron. Lo que en mi corazón puede captar de todo esto es que Pablo está haciendo la advertencia a la iglesia para que no se aterren, ni se sorprendan, ni tengan miedo cuando esa trompeta suene, que puede sonar en cualquier momento. Ahora todo el mundo la escuchará. Yo no sé qué trompeta será esa, pero va a ser fuerte. Una trompeta que va a sonar y capaz de hacernos entender que nuestro Señor ha llegado, que nuestro Señor está aquí. En Isaías 27:13 se oye el ruido de una trompeta que anuncia la restauración del pueblo de Dios, juntándolo de los cuatro cabos de la tierra. En otras palabras, cuando esa trompeta suene, todo el mundo la escuchará. Esto suena a fantasía aquí. ¿Saben por qué tal vez algunos lo vean como fantasía? Por lo mismo que dijimos al principio. Si no tienen al Espíritu de Dios en su corazón, jamás lo entenderán. Y esto que estamos diciendo acá será motivo de burla para ellos. Y simplemente se recotarán en sus asientos. Sigue hablando tonterías ahí. O dirán como aquellos que escuchaban a Pablo en Atenas, que tan pronto él habló de resurrección, oh, más luego te oiremos. Se fueron. ¿Por qué razón? Porque aún no habían conocido al Señor. Aquel que conoce al Señor, que sabe quién es Él, que el Espíritu Santo está en su corazón, entenderá que lo que estamos diciendo aquí es la realidad más grande que el mundo jamás haya escuchado. Y se les dice una y otra vez y continúa siendo para ellos motivo de burla. Algo que no entiendo, algo fantasioso, pero eso no deja de ser una realidad. Simplemente el Señor dice, cuando esa trompeta suene, nosotros resucitaremos. Porque simplemente dormiremos. Estaremos durmiendo y escucharemos la voz de Dios y nos levantaremos. Pero la esperanza es también para los vivos. Versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué dice este texto glorioso? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? ¡Wow! Juntamente con ellos, para recibir al Señor, dice el texto, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
Usted se quiere imaginar siquiera por un momento lo que significará estar viviendo ya para siempre con el Señor. ¿Cuántas no son las ocasiones en que nosotros tenemos tantas presiones y tantas angustias y tantos dolores que nos provoca la vida misma en el medio que estamos viviendo, que quisiéramos, no salen las palabras sin que querramos tal vez pronunciarlas, pero salen inmediatamente? Oh Señor, ¿hasta cuándo? Ya estoy hastiado de este mundo. Sentimos que no lo amamos y queremos irnos. Pero ahí estará Satanás para darnos su consolación terrenal. ¿Cómo va a ser que tú vas a estar así? ¿Sabes las cosas buenas que tiene la vida? Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Anda, mira hacia arriba. Disfrútala, olvídate, vive. Pero ¿qué es lo que te va a presentar? Todo lo que es pecado te lo facilitará, a ti te agradará. Y dice, tengo motivo para vivir de más. Para el incrédulo, vivir en el pecado y envuelto en él es vivir. Pero ¿qué dice Pablo? Para nosotros el vivir es Cristo y no el pecado. Porque Él es la seguridad que nos garantiza completamente que nosotros simplemente dormiremos y resucitaremos con Él. Para Satanás es vivir, gozar de las cosas de este mundo. No importa si ofendemos a Dios o no. Ve que son diferentes, pero usted le hace caso ¿a quién? ¿A Dios o a Satanás? Normalmente eso es lo que hace el incrédulo. Y cuando tiene un problema muy fuerte, oh Dios, ayúdame. Interesante. Interesante. Es como algo que puse en estos días en mi página, que dice, todo el mundo, muchos proclaman ser comunistas hasta que tienen dinero. Ya es diferente. Muchos hablan del feminismo y hacen campaña y sacan pancartas por todos lados hasta que se casen. Se le acabó el feminismo. Y muchos son ateos hasta que el capitán del avión dice, no tenemos remedio, todos vamos al suelo. Se le acabó el ateísmo. Líbranos, Señor, oh Dios, ten mi alma. La gente clama a Dios inmediatamente. De tal manera que no hay tal ateo, hay rebelde. Y personas que no conocen la realidad de lo que hay en su vida, la necesidad de Dios, pero Satanás los engaña y le presenta los deleites de este mundo, los cuales ellos aman y se entregan con facilidad. Pablo le dice a los creyentes acá que hay una esperanza gloriosa. Nuestro Señor vendrá, nuestro Señor nos levantará cuando suene la trompeta, y los que queden vivos tienen una esperanza gloriosa. He aquí el momento por el cual todos quisiéramos pasar. Que nuestro Señor llegue y nosotros no vayamos sin ver muerte. Porque tal vez le tenemos muy en el fondo de nuestro corazón temor y terror a la muerte. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los vivos en Cristo son transformados y arrebatados para encontrar al Señor. Interesante que Pablo no haya dejado escapar esta palabra aquí, transformado. Y tiene un sentido enorme esto. Nadie irá a la presencia del Señor sin un cuerpo transformado. Y esto solamente pudo ser posible y puede ser posible porque Cristo hizo eso posible por nosotros. Y perdónenme el tanto posible. Pero es que es posible únicamente a través de Cristo. Nada más. Cuando Dios se manifestó a Israel en el Sinaí, Moisés y el pueblo salieron del campamento para recibirlo al pie del monte. Nos dice en Éxodo 19, 16 hasta el 19. ¿Sabe un asunto? Antiguamente nada más se salía a recibir a las personas importantes. Salían de sus casas. Eso era costumbre. Se asomaban y ver quién viene allí. Ah, no, voy a sentarme otra vez. Ese no es tan importante. Pero si venía alguien muy importante, a recibirlo corriendo, porque eso es importante.
Cuando llegue nuestro Señor, todos tendrán que humillarse ante su presencia y salir a recibirle. Lo entenderán. Esa es la idea aquí. Saldrán a recibirle. Y eso es lo importante. Cuando los reyes llegaban, únicamente se quedaban en la ciudad aquellos que estaban presos. No podían hacer más nada. Pero todo el mundo salía a recibir al rey. Y hay de aquel que no lo hiciera. Así era la situación antiguamente. Mis amigos, mis hermanos, qué sermón tan extraño tal vez para muchos hemos tenido. Qué sermón con tan poco sabor. Qué sermón tan poco interesante. Pero es posible que eso sea poco interesante para usted porque no ama al Señor, porque no le ha conocido. Pero aquellos que hemos conocido al Señor, hoy hemos escuchado un sermón glorioso. Un sermón maravilloso, lleno de esperanza y de consolación. Un sermón más grande y más glorioso que muchos de aquellos que hoy puedan transmitirnos y traspasarnos grandes conocimientos. Donde muchos podrían decir, hoy sí aprendimos. No, aquí hemos aprendido más que nunca hoy. Hoy hemos entendido que nuestro Señor vendrá y que nosotros tenemos la seguridad de que jamás moriremos, de que simplemente este cuerpo será puesto en un lugar, pero luego la garantía estará ahí. Dios lo